Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Confirmado, el juicio político al presidente Guillermo Lasso será el próximo martes 16 de mayo. La convocatoria será este domingo y la interpelación estará a cargo de la asambleísta Viviana Veloz. El segundo interpelante está por decidirse. La hoja de ruta está trazada y el presidente Guillermo Lasso será sometido al juicio político en su contra el próximo día martes 16 de mayo. La convocatoria será oficial el domingo en la sesión del Pleno. Así lo confirmó la asambleísta de UNES, Viviana Veloz. Ya se notificó y ahora se debe convocar. La convocatoria será, de lo que tengo conocimiento, el día domingo para convocar a sesión de Pleno el martes 16. 48 horas después de la sesión en la que se resolvió dar paso al juicio político, la Asamblea notificó a Lasso de esta resolución que tiene 4 artículos. Se establece que Lasso se enfrenta a una acusación de peculado. En el artículo 1 se fundamenta el llamado a juicio aduciendo que se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente constitucional de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros. Desde ya en el gobierno se trabaja en la estrategia de defensa y en lo que será la comparecencia del presidente Lasso el próximo martes. Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la presidencia, asegura que Lasso tiene los argumentos jurídicos de su lado. Defendiéndonos de este ilegal proceso que está completamente viciado de irregularidades cometidas por gran parte de los asambleístas o de la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros compareceremos y seguiremos defendiéndonos, a pesar de las irregularidades. Desde la oposición habrá 2 interpelantes, confirmada Viviana Veloz. No obstante, el segundo nombre se analiza entre Esteban Torres o Mireya Pazmiño. Esperemos que el presidente llegue a darle la cara a los ecuatorianos. Ya se ha pronunciado el ministro Cucalón, ha dicho que sí va a asistir a la Asamblea Nacional. Esperemos que a última hora no se retracte. Ya en el ámbito político, quienes se niegan a censurar al presidente creen que la oposición ha perdido fuerza y aseguran que no habrá los votos para sacar a Lasso del cargo. Se está hablando de un tema de peculado, pero por supuesto aquí han dicho que esto es político y que no importa la ley. Entonces, si es que es político, hablemos de las estrategias políticas que tienen quienes están atrás del juicio político y qué es lo que buscan. El presidente entra en un compás de espera que se hace impredecible a esta hora. El juicio político tiene fecha, pero no certezas sobre el desenlace. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana insiste en su llamado de diálogo para mantener el orden constituido en el país. Apuntan como preocupantes las declaraciones del asambleísta respecto a que las pruebas en el juicio contra el presidente no importan tanto como los votos. Nuevamente, el diálogo y un gran acuerdo nacional son parte del camino al que apunta la Iglesia Católica ante el conflicto político que vive el país. 2 días después de que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitiera un comunicado respecto al juicio político al primer mandatario, el secretario de la conferencia, Monseñor David de la Torre, enfatizó que no se defiende a un gobierno, sino a la institucionalidad del país. Desde hace 3 meses estamos abocados a un espectáculo. Se escucha voces de asambleístas que dicen que en definitiva no importan las pruebas sino los votos. Y yo creo que esa afirmación es una afirmación grave. En política es muy difícil separar las cosas y es evidente que hay una incidencia de lo político, ¿no es cierto?, en este debate que no solo se lo maneja desde el ámbito jurídico. Es por eso que su exhorto está encaminado a dejar de lado las pretensiones personales, lograr un acuerdo nacional y enfocarse en lo que realmente requiere el país. El problema no es tanto que el presidente siga o no siga, el problema es saber si vamos a ser capaces de unirnos para solucionar los problemas del Ecuador. La Corte Constitucional está en la obligación de decirle al país que lo que estamos viviendo y que lo que se está haciendo responde a la norma constitucional. Y respondió a aquellos que critican que desde la Iglesia se tome una posición. Porque no podemos ser espectadores de lo que está sucediendo. Aquí da la impresión de que lo que sucede en la Asamblea o de lo que sucede con el Estado o con el gobierno es un asunto de ellos. No es un asunto de ellos. Al igual que en el proceso de diálogo que se llevó a cabo entre el gobierno y el sector indígena, en un eventual encuentro la Conferencia Episcopal está dispuesta a ser mediadora, pues asegura que donde no está el Estado, está la Iglesia.
Y a 2 días del cambio de autoridades en la Asamblea Nacional, algunos bloques hablan de sorpresas y otros de condicionamientos para dar los votos. Además, hay cuestionamientos a la convocatoria de este domingo. Andrea Samaniego sigue las incidencias y nos cuenta más desde la Asamblea. Andrea, adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, desde la izquierda democrática han mencionado que no apoyan a Virgilio Saquicela y que este 14 de mayo, el día que se va a elegir a las autoridades de este segundo periodo legislativo, pues va a haber muchas sorpresas. Del lado de Pachacutic también hacen algunos condicionamientos a su candidata, Sofía Sánchez, condicionamientos que están básicamente atados a la votación del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, mientras desde el oficialismo aseguran tienen los 70 votos de esta nueva mayoría en la que también dicen van a tener muchas sorpresas. Les contamos más en el siguiente video. El Pleno Legislativo ya está convocado para este domingo a las 10 de la mañana. La convocatoria de 10 puntos empezará con la posesión de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Esto ha sido cuestionado por el oficialismo. Pero llama la atención porque se supone la agenda corresponde estrictamente, según marca la norma, a la elección de autoridades. Bien se podría hacer otra convocatoria. Nadie dice que no podemos tener varias sesiones en un solo día. Lo interesante es que esto vaya a ocurrir antes de la votación de autoridades. Es decir, si ellos están tan seguros de que tienen los votos, ¿por qué quieren posicionar a las autoridades antes de dejar la silla? Además, no se integrarán a las 15 comisiones legislativas. Es un tema que dejarán para la siguiente semana. Suele ser un poco atropellada también la sesión, se dilata, de manera que esperamos una siguiente convocatoria para poder también elegir otros órganos de la Asamblea Nacional. Supuestamente, el día jueves se elegirían las presidencias y vicepresidencias de las comisiones y el día sábado estaríamos votando el juicio político. Cuidado, les hacen un mal negocio y les cambian la elección de las comisiones porque no hay temporalidad en la ley posterior al día sábado, para que en función de ellos, los que sí están amarrando el juicio político, se tenga una supuesta garantía de que el cambio del voto en el juicio político se les entregan las comisiones en las presidencias y vicepresidencias. Pero no es lo único atado al juicio político. Desde Pachacutic hacen cuestionamientos a quien es su candidato a la presidencia de la Asamblea. Bueno, ella está de candidata. La bancada ha exigido que haga un pronunciamiento público y ese pronunciamiento público es sobre la censura y la destitución del presidente de la República. O sea, Pachacutic solo apoyará a Sofía Sánchez si es que ella vota a favor de la censura. Si es que no solo vote, sino tiene que dar una rueda de prensa con la bancada y en función de eso tomaremos las decisiones correspondientes. La mayoría que formó UNES del PSC está segura de que Saquicela es la mejor opción y dicen ya tienen más de los 70 votos. Ahora la mejor opción, quien tiene más votos, es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Virgilio Saquicela tiene que tener 70 votos y hasta ahora, como veo cómo van las cosas, les veo desesperados, por eso la decisión de UNES de continuar con el saquicelismo, pero por supuesto van a haber sorpresas, como hubo en el 2021, el 14 de mayo. Sorpresas que dicen saldrán del nuevo bloque denominado por la Patria, que al frente del mismo se encuentra el oficialismo, aunque aún está consolidándose, y por eso su presentación se realizará el domingo, minutos previos a la sesión plenaria. Y bien, como ya sabemos, la convocatoria de este domingo 14 de mayo empieza a las 10 de la mañana y precisamente se iniciará con la posesión de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social y posterior a ello sí ya se empezará con la elección de las principales autoridades de la Asamblea. Lo que queda pendiente entonces es la integración de las comisiones. Aquí se ha hablado ya que esto podría suceder la próxima semana, el día jueves. Les estaremos contando más en nuestras siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Revisamos ahora otros temas. La medida sanitaria que permitía a Estados Unidos bloquear el acceso de migrantes a su territorio desde el comienzo de la pandemia expiró. Este hecho generó confusión en la frontera con México, donde cientos de migrantes intentaban cruzar en horas de la noche. Esta es la nueva realidad que enfrentan los migrantes que intentan cruzar desde México hacia Estados Unidos. Los guardias fronterizos les impiden la entrada y les explican el procedimiento a seguir para poder iniciar el trámite para entrar a la Unión Americana. Sin embargo, horas antes, casi hasta la medianoche del jueves, decenas de migrantes continuaban intentando entrar a Estados Unidos por pasos irregulares, pese a las advertencias de las autoridades.
Aquí va a ser muy difícil. La desesperación de quienes intentaban cruzar con niños en brazos y en medio de llantos podía sentirse en el ambiente. Al no saber la situación. En otro punto, de un lado de la frontera sur, miles de migrantes permanecían agolpados y del otro, miles de militares y miembros de las fuerzas del orden resguardaban este paso fronterizo. Y es que finalmente llegó la hora cero y a las 11:59 de la noche expiró el título 42, medida que permitió a Estados Unidos bloquear el acceso a su territorio durante la pandemia de COVID-19. Eso ha provocado una afluencia masiva de migrantes atraídos por el rumor de que la frontera estaba abierta con el miedo de que esto genere caos. Sin embargo, el secretario de Seguridad de Estados Unidos dijo que están listos para manejar la afluencia migratoria. Sabíamos que la transición de la Autoridad de Salud Pública del título 42 al título 8 iba a ser difícil, pero estamos listos para este momento. A partir de hoy viernes se aplicará el título 8. Una norma antigua que impone consecuencias más severas por intentar entrar ilegalmente. Si regresan una vez más bajo el título 8 ya van a terminar en la cárcel, ya no van a ser deportados. Entre las sanciones está una prohibición mínima de 5 años de reingreso y un posible proceso penal. Contar con los requisitos para el asilo también será más difícil, pues a la medianoche entró en vigor la regla de presunción de inelegibilidad que lo condiciona a haber seguido las vías legales o haberlo pedido en un país de tránsito y haber sido denegado. Para seguir una vía legal, el migrante puede acogerse a programas de reunificación familiar, a los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o bien tramitar sus solicitudes mediante la aplicación móvil CBP One, que ha reportado saturación. Así, Estados Unidos empieza a procesar a migrantes que intenten cruzar desde México tras el fin del título 42. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos muestra en el siguiente informe la situación al momento. Este viernes aquí en El Paso, Texas, pues hemos visto como autobuses como el que está allí detrás, pues han comenzado a llenarse de migrantes que han sido procesados por la patrulla fronteriza, puestos bajo su custodia según el procedimiento regular. De aquí pues son llevados a un centro de procesamiento donde un agente de la patrulla fronteriza también decidirá si los migrantes son puestos en órdenes de deportación acelerada, esto bajo las reglas que rigen a partir de la medianoche aquí en la frontera bajo el título 8, que como lo hemos dicho establece restricciones y consecuencias para los migrantes que cruzan de manera irregular. El propio secretario de Seguridad Nacional decía que harán cumplir la ley de Estados Unidos, este título 8, una ley de larga data en el país. Y el jefe de la patrulla fronteriza alertaba el día de ayer que se espera que más de 60,000 migrantes estén al otro lado, en México, en varios puntos de la frontera, intentando ingresar a Estados Unidos en las próximas horas. Y también indicaba que 25,000 hasta la tarde de ayer se encontraban bajo la custodia de la patrulla fronteriza, tanto en centros como en carpas que han sido instaladas porque están a su máxima capacidad. Y lo que hemos visto es salir estos autobuses con cientos de migrantes, muchos de Venezuela, según hemos podido ver o conversar con ellos de alguna manera para saber de dónde vienen. Y ese es el proceso y lo que se está viviendo aquí en la frontera, al menos en El Paso, Texas, hasta esta hora. Soy Jorge Agobián, de La Voz de América. Gracias, Jorge, por este reporte desde El Paso, Texas. Vamos ahora a contarles que el alcalde de Quito confirmó que las diferencias entre la operadora internacional del metro y el municipio frenaron la fase de operación de este nuevo sistema de transporte. Paul Coello, desde la estación Iñaquito, nos cuenta más. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, la suspensión de la operación del Metro de Quito sorprendió a varios ciudadanos que ya empiezan a utilizar este nuevo sistema de transporte. Desde muy temprano llegaron a las estaciones y se encontraron con todas ellas cerradas. Nosotros hicimos un recorrido y les contamos más detalles en el siguiente reportaje. Veamos. El anuncio tardío sobre la suspensión temporal del Metro de Quito tomó por sorpresa esta mañana a cientos de ciudadanos que llegaron a las estaciones para poder trasladarse hacia sus trabajos. Indignada porque dice que han comunicado, pero yo nunca vi nada en las noticias, no dicen nada y luego dicen enviamos un comunicado, otra vez llegar tarde al trabajo.
Esta misma escena se repitió en todas las estaciones del metro de Quito, especialmente en la de Quitumbe y Labrador, donde los usuarios mostraron su inconformidad por los múltiples problemas que se han presentado en estas últimas semanas. Una desorganización completa. Esto debía operar realmente cuando todo esté ya fundamentado, ya todo esté listo. Ha sido basado en las... Sobre el tema, el alcalde de Quito manifestó que esta suspensión resuelta por la operadora internacional Medellín Transdev, encargada de la operación del metro, le tomó por sorpresa porque no fue consensuada con las autoridades municipales. Entiendo de lo que me comunicaron que la operadora informó a la empresa Metro de Quito 2 horas antes de que se inicie la jornada vespertina. Esto es inaceptable porque existe un contrato y además no se pueden tomar decisiones no consensuadas. Reconoció los problemas que se han presentado principalmente en el sistema de recaudo y que le llamó la atención que la operadora internacional haya anunciado inconvenientes técnicos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, cuando esos temas ya fueron resueltos. De ninguna manera no podíamos poner en juego la seguridad de los ciudadanos. Existen los protocolos con la policía, con el ECU 911, es decir, permitía la operación. E indicó que las empresas encargadas de la operación, Metro de Quito y Medellín Transdev, deben resolver sus diferencias para que nuevamente funcione la fase de prueba de este nuevo sistema de transporte. Así es, hasta el momento no hay una fecha establecida para ver cuándo se van a retomar las operaciones del Metro de Quito. Seguramente en los próximos días las autoridades anunciarán más sobre este tema. Les estaremos contando más detalles con esta información. Regreso a estudios, compañeras, amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. Les contamos ahora que por primera vez en 184 años el Cantón Santa Elena contará con una alcaldesa. Se trata de María del Carmen Aquino, quien tiene varios retos por enfrentar que no se han solucionado por años, entre ellos el servicio de agua potable y potenciar el turismo. Han transcurrido 184 años desde que Santa Elena se convirtió en cantón y desde entonces hay problemas que en casi 2 siglos no se han solucionado y los cerca de 150.000 santalenenses lo sufren. El agua está viniendo amarilla. Las carreteras con esta temporada invernal se han dañado totalmente. Las motos andan, ya robaron también otra familia. Pero si bien es cierto hay cosas que parecen no cambiar, otras sí, pues Santa Elena tendrá por primera vez una alcaldesa. Se trata de María del Carmen Aquino, quien fue candidata por la Revolución Ciudadana y reemplaza a Otto Ver en el Cabildo. Nos dice que hace 3 semanas la transición se suspendió y no tuvieron más comunicación con la administración saliente. Tenemos una deuda de 32 millones de dólares con el Banco de Desarrollo del Ecuador, más 26 millones de dólares en deudas que tiene el municipio. Uno de los desafíos importantes es la recolección de la basura. El agua potable también es un tema trascendental. El presupuesto del Cabildo este año es de 72 millones de dólares. Con tanto por solucionar, los fondos serán una traba. El presupuesto no es el que nosotros hubiésemos esperado, pero sí vamos a tener como para poder al menos cubrir la parte de emergencias. Este año nos vamos a dedicar a prevenir el fenómeno del niño el próximo año. Luego de eso, en 2024, asegura, se atenderán más de la larga lista de problemas, como calles inconclusas y alcantarillado. Llegaremos ya con el tema de aceras y bordillos, regeneración urbana, de calles. Comunas del norte de Santa Elena siguen sufriendo la falta de agua potable, mientras la construcción de la planta potabilizadora está estancada. Esta planta le ha costado al municipio de Santa Elena 20 millones de dólares, pero nuestra administración va a terminar la planta de agua potable. Y si hay algo que sin duda piden los habitantes, no solo aquí, sino a nivel nacional, es seguridad. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, en el tema de seguridad nosotros hemos contemplado que vamos a institucionalizar el tema. También hemos conversado con el señor prefecto de la provincia, con los alcaldes electos de La Libertad y Salinas, para conformar un consorcio de seguridad ciudadana. Sobre el turismo, principal ingreso del cantón, señaló la alcaldesa que se trabajará resaltando la historia de Santa Elena e impulsando proyectos. Carnetizar a los vendedores de playa, tener todos los servicios implementados en la franja turística, pero también avanzar en el proceso de certificación de playas. María del Carmen Aquino ya fue concejal de Santa Elena y asambleísta. Ahora como alcaldesa, tiene 4 años para enfrentar varios retos que en décadas no se han superado. Y
Y se llevó a cabo la última rendición de cuentas de Cynthia Viteri como alcaldesa de Guayaquil. Aseguró que se dejan 70 obras en ejecución y el 80% del presupuesto para la administración entrante. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles desde el municipio de Guayaquil. Hola Luis, te escuchamos. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, hace pocos minutos finalizó lo que fue la última rendición de cuentas de Cynthia Viteri como alcaldesa de Guayaquil y la que pone fin a 30 años de los socialcristianos a la cabeza del Cabildo porteño. En medio de aplausos, Viteri ingresó al salón de la ciudad, saludó a los presentes y a los 15 ediles del Consejo Cantonal saliente. Luego de un video donde resumía su gestión, dio inicio a su discurso. En él, ratificó el anuncio de que deja 70 obras en ejecución para la administración entrante. Le dejamos 70 obras en marcha solamente para que se siente en el escritorio y corte la cinta. Además, le dejamos entre obras públicas 50 estudios y la DIC siglo XXI y EMAPAC, en total 82 estudios, con lo que le ahorramos un año de trabajo, y eso solamente está para subir en el portal de compras públicas y empezar la contratación. Señaló también la alcaldesa Viteri que recibió 4.000 trabajadores al inicio de su gestión a nivel del municipio y que finaliza con 5.200. Justificó este incremento en el personal con la creación de 24 direcciones, hospitales y empresas públicas durante su gestión. Habló de la compra también de 60 vehículos para patrullar las calles, de la compra de cámaras para buses expresos también, y que se aumentó el presupuesto de 6 a 16 millones de dólares. Pero además dejó un mensaje al alcalde electo, Aquiles Álvarez. Yo le deseo al próximo alcalde de todo corazón, le deseo lucidez para elegir a quienes va a escoger como equipo. Le deseo alma para proteger a los más pobres entre los pobres. Le deseo firmeza para defender esta ciudad cuando sea amenazada como lo hicimos en este periodo. Le deseo carácter para hacer lo correcto ante la disyuntiva del interés y el servicio. Y le deseo sobre todo templanza para no ceder a la decisión y no ceder esta ciudad ante 30 denarios. Finalmente, la alcaldesa Viteri aseguró que pese a ya no estar en el cargo, seguirá trabajando por la ciudad. Indicarles finalmente que también este domingo 14 de mayo, más bien será el alcalde electo, Aquiles Álvarez, quien tomará posesión de su nuevo cargo. Es la información a esta hora de la tarde desde el Salón de la Ciudad. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Alfredo. Buenas tardes. Amigos, es momento de hacer una primera pausa, pero enseguida les damos más detalles del contenido de la nueva reforma tributaria del gobierno. Además, el volcán Cotopaxi agitado. Este día tuvo intensas emisiones de gases y ceniza. Les contamos más al volver. ...24 horas... es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Estamos de regreso con más información. 30 días tiene la Asamblea Nacional para tratar la ley para el fortalecimiento de la economía familiar. Según el gobierno, el 90% de los actuales contribuyentes se beneficiarán con la propuesta. La reforma a la ley tributaria que busca que los contribuyentes paguen menos impuestos al aumentar a $15.294 al año el monto de gastos deducibles no representa un paso en falso para la economía del país. Así lo explica el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Ahora, compensamos esto en la reforma a través de
cobrando el IVA a servicios, porque así se hace en todas partes del mundo y eso es lo correcto. Dos de los servicios que menciona Arosemena son los espectáculos públicos y las casas de apuestas, pues la reforma propone cobrar impuestos al consumidor por estos servicios que no son de primera necesidad. De esta forma, la propuesta de reforma económica es sustentable, es decir, no es tapar un hueco abriendo otro, que es una reforma que redistribuye mejor el pago de impuestos de manera más justa, técnica y equitativa. Las autoridades aclaran que no se han creado ni subido impuestos. Al contrario, aseguran que con este proyecto de ley buscan devolverle $200 millones a los hogares ecuatorianos e incluir bajo el radar del SRI a personas y negocios que deben cumplir con su obligación tributaria. Lo que hemos hecho en algunos casos es informar a los contribuyentes, como los anfitriones, como los influencers, como los deportistas, como los políticos y algunas otras profesiones, es decir, oye, tienes que pagar este impuesto, si no lo sabías antes, empieza a hacerlo ahora. Arosemena concluyó que este proyecto de ley cuenta con una disposición transitoria que permitirá que, de ser aprobada por la Asamblea, la normativa entre en rigor de manera inmediata. 10 años después, los Yasunidos tendrán finalmente su consulta popular. En todo el país volveremos a las urnas a mediados del mes de julio para decidir la suerte del campo petrolero Ixpingo, Tiputini y Tambococha. Sin embargo, el precio de dejar el crudo bajo tierra en el Parque Yasuní será un duro golpe para la economía nacional. Ellos celebran luego de 10 años el poder finalmente realizar la consulta popular que planteaba dejar el crudo bajo tierra en el ITT. Finalmente llegó a la Corte Constitucional, donde acaba de emitir este dictamen que da paso a la consulta popular para que seamos las y los ecuatorianos quienes decidamos si estamos a favor o en contra de la explotación. A mí me parece que una de las cosas importantes que no hay que olvidar es que, para empezar, el territorio del Yasuní no es el mismo de ahora. Hay un bloque 43. El discurso de las organizaciones, la propuesta de trabajo de las organizaciones Yasunidos y otra sigue siendo el mismo. Sin embargo, hoy el mismo ITT representa el cuarto bloque petrolero del país. Así lo recuerda el economista Alberto Acosta Burneu. Produce el 14% de la producción de Petroecuador y genera ingresos por $1.200 millones al año. Hay que tomar medidas compensatorias, reduciendo gastos en una magnitud similar. Y todavía ese bloque no está explotado en su totalidad. Los ingresos deberían ser aún mayores para el país. Es por estas pérdidas que Alberto Acosta Burneu plantea la búsqueda de alternativas. Hay que entender que toda acción tiene una consecuencia. Y en este caso, podrían proponer, por ejemplo, desde una lógica ecologista, el compensar esa pérdida de ingresos con una reducción en el subsidio a los combustibles. Eso sería matar dos pájaros de un tiro y tendría todo el sentido desde una visión ecologista que dicen defender. Lo que no se puede hacer es tomar una decisión irresponsable, obviando el impacto que va a tener para la economía ecuatoriana. Lo cierto es que la consulta ya es un hecho que fue notificado y que tendrá que organizar el Consejo Nacional Electoral. El vicepresidente explica que ya están en eso. Ya en este momento nuestras áreas técnicas están trabajando en todo lo que corresponde a directrices, cronograma, presupuesto. Decisiones que debemos tomar en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral. Así, la consulta de Yasunidos será en todo el país. Pero Enrique Pita recuerda que además para Quito también deberá realizarse una consulta popular por el Chocó andino. Es por esto que tienen un planteamiento. Y la estrategia que estamos buscando llevar adelante es que las dos actividades puedan realizarse el mismo día. Y lo importante es aprovechar toda la logística que ya hemos utilizado en el proceso anterior, repetir posiblemente los miembros de las juntas receptoras de voto, los mismos centros de escrutamiento. Hay toda una actividad que se puede aprovechar. De esta manera podríamos regresar a las urnas hasta el 23 de julio. El Instituto Geofísico informó que el volcán Cotopaxi evidenció hoy una columna de ceniza que alcanza un máximo de 2 kilómetros sobre la cumbre y se dirige hacia el sureste. La nube tiene contenido moderado de ceniza y podría generar caída de ceniza leve en zonas cercanas al sureste del volcán, en las provincias de Cotopaxi y Napo. La evolución del estado del volcán es monitoreada por técnicos del instituto, quienes recomiendan tomar las medidas pertinentes y receptar información de fuentes oficiales. Es momento de hacer una nueva pausa, amigos, pero enseguida se intensifica el comercio por el Día de la Madre. Además, el Papa Francisco se muestra preocupado por el descenso de la natalidad en el mundo. Les contamos lo que dice al volver.
En vísperas del Día de la Madre tenemos un reportaje especial dedicado a todas esas mujeres maravillosas que aman incondicionalmente a sus hijos. Con la realización de nuestra compañera Daniela Sarmiento les presentamos la siguiente nota. ¿Qué tan importante es una madre? Una madre es esa persona que está incondicionalmente para nosotros, desde que nos tiene en su vientre durante hasta 9 meses. En el momento que tú comienzas a sentir el bebé dentro de ti, ya el miedo, el temor, todo se pierde. Mamá nunca nos suelta, siempre nos abraza. No importa si nos equivocamos, ella siempre nos dará otra oportunidad. Mamá es la que cree en nosotros, aun cuando ni nosotros mismos lo hacemos. Eres la madre más cariñosa que existes, eres la más bonita de todo el mundo y te quiero. Su amor es infinito. Pues hay madres a las que les toca duramente llamar a sus hijos ángeles en el cielo, pero los siguen amando como el primer día. Mi hija murió a los 39 años de cáncer, éramos todos. Ella estaba pendiente siempre de mí. Yo la recuerdo ya con alegría, con amor. La amo mucho. Siempre será así. Y es que una madre no es solo aquella con la que compartimos sangre. La madre también es la que adopta. Hay madres en el cuerpo de una tía o de una abuela que cría desde pequeño. También fui criada por mi abuelita, que ya estuvo en los momentos cuando yo estaba enferma, cuando era chiquita, los cuidados. Hay muchos tipos de madre. Pero al final del día todas tienen un mismo valor, su entrega incondicional. Digo que todo lo que haga, o a veces lo que uno incluso deja de hacer, es por él. O sea, todo lo que yo tengo en mi vida, sea poco o mucho, para él. Gracias, mamá, por siempre estar, incluso cuando nos volvemos ingratos. Tu corazón de madre primero nos puso a nosotros antes que a ti, y algo que yo quisiera pedirte es que desde ahora empieces a ir también por tus sueños. Gracias por todo lo que nos das sin pedir nada a cambio. Terminas entregando tu vida para que alguien a quien amas tenga una. Felicidades, mamá, en tu día. Y a propósito del Día de la Madre, aumenta la venta de flores en Guayaquil. Los precios de los arreglos oscilan entre los $5 y $60. Bernarda Ceballos está en el mercado de las flores en el centro de Guayaquil y nos tiene más detalles. Adelante, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros a esta hora del día nos encontramos en el mercado de las flores aquí en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a los comerciantes, la venta de flores previo al Día de las Madres se ha incrementado hasta en un 20%. Las rosas y girasoles son las flores más vendidas y el precio de los arreglos oscila entre los $5 hasta los $60. Escuchemos. Tenemos rosas por unidades que usualmente en las empresas le obsequian a cada mamita, así es. Y también tenemos hermosos arreglos florales, bellos, que entonces estos los hacen llegar a las casas, bellos. Por ejemplo, hay estos chiquitos, mire, de $5 se le puede hacer el color que usted quiera. Hay esos buquecitos de mano, esos que le digo, que hay de 3, de 5, de 8, de 10, y de arreglos, mire, especiales que estos están en 15, 20, 25. De su parte, los ciudadanos aseguran que al menos para estas fechas suele incrementar el valor de las rosas y también de los arreglos. Escuchemos. De estar bonito, es tan bonito, pero el costo sí es muy diferente en esta época. Es bastante elevadito, porque en otras ocasiones hemos venido, pero sí es barato. Por ejemplo, un girasol le compraba hasta 80 centavos, ahora vale $1.50. Han venido caritas las rosas. Los clientes creen que pues, no somos nosotros, no, de la sierra mismo vienen caras. Se tiene previsto que durante estos días, al menos aquí el mercado de las flores en Guayaquil, abra desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Esa es la información que les tenemos hasta estos momentos de la tarde. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Muchísimas gracias, Bernarda, por este informe. Amigos, momento de hacer una pausa. Enseguida regresamos. Sigan en nuestra sintonía.